¿Cuál es la diferencia entre los dioses y las diosas de los cananeos según la arqueología? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que los cananeos eran politeístas, adoraban una gran variedad de dioses y tanta era su adoración que construían un templo en su honor. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los dioses y diosas de los cananeos según la arqueología? Éxodo capítulo 23, versículo 23 dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Es decir, el texto sagrado menciona de cómo Yahvé le da una advertencia al pueblo de Israel que los había sacado de la tierra de Egipto para introducirlos a la tierra de Canaán, y les advierte que una vez que se encuentren en Canaán no debían adorar los dioses de dichos habitantes. Ahora bien, el dios de los cananeos era a veces el dios del sol, el dios de la luna o algún otro, y muchas veces la ciudad recibía el nombre de su dios. En esa línea, el templo se llamó Bet, así como en la tradición bíblica. Ahora bien, se tiene un lugar llamado Bet Shemesh, que significa casa de Shemesh, y Shemesh es el sol. Así que en la antigua ciudad de Bet Shemesh había un templo dedicado al dios del sol. También hay un lugar llamado Bet Yerá o Jericó o Jericó. ¿Y cuál es el significado de Bet Yerá o Jericó? Pues en estas ciudades, en estos lugares, había un templo dedicado al dios de la luna. Y hay un lugar llamado Bet Jorón. Jorón es el dios mesopotámico de la guerra y había un templo dedicado a él. También hay otro lugar llamado Bet Anat. Anat es una diosa. Ahora bien, es necesario mencionar de que hay un lugar llamado Betel o Betel. ¿Y qué es Betel? Bueno, él no es solo un dios cananeo, sino el nombre de un dios específico. Por ende, en Betel había un templo dedicado al dios llamado él. Y también Bet Shean es otro ejemplo. Se observa que templos cananeos que existieron hace 3.500 años, incluso más, tienen el mismo nombre hasta el día de hoy. Es increíble, pero es cierto. Ahora bien, los templos cananeos fueron excavados en sitios importantes como Hazor, Sején, Megiddo y otros. Los cananeos adoptaban una arquitectura mesopotámica y siria en sus templos, a lo que llamamos Migdal o templo de torres. Eran templos simétricos, a veces con dos torres al frente por donde se entraba a un área grande. Lo asombroso era el espesor de las paredes, que a veces tenía 3 o 4 metros de ancho, y el edificio tenía 4 o 5 plantas. Así que se pueden imaginar la ciudad con todas las casas con 2 o 3 metros de altura. Quizás el palacio tenía 2 plantas con 4 metros de altura, y luego el templo, que alcanzaba los 15 metros de altura. Así que el templo era la parte más prominente de las ciudades cananeas, y el dios era muy prominente en esa tierra. Ahora bien, esos templos se han encontrado en varios sitios de Israel. En esos templos se encontraron muchos objetos de culto como estatuillas con imágenes de dioses, es decir, utilizados en los rituales. En esos objetos podían hacer ofrendas a los dioses, encender velas o realizar otras actividades que la gente hacía en esos templos. También hay áreas de culto abiertas. En el sitio de Geser se encontró una hermosa área con piedras verticales. Eran piedras naturalmente alargadas, dispuestas al costado del camino, alcanzando a veces los 2 o 3 metros de altura. Hay una fila de esas piedras verticales en el sitio de Geser. Es un lugar increíble para visitar y verlas. Se sabe de este tipo de piedra vertical, por ejemplo, por la historia de Jacob en el sitio de Betel. Jacob vino a Betel y como estaba anocheciendo y él estaba cansado, durmió recostado en una piedra como una almohada. Aparentemente no era una piedra muy grande. Luego por la noche tiene un hermoso sueño en la que hay una escalera que sube hasta el cielo y con el ángel de Dios subiendo y bajando esa escalera. Por la mañana Jacob se despierta y dice: Dios está en este lugar. Tomó la piedra, la puso a un lado del camino y le aplicó aceite. ¿Y qué aprendemos de esta historia? Que las piedras verticales son naturales, es decir, no cortas una piedra porque no es acero, sino una piedra naturalmente alargada que se recoge y se coloca al lado del camino, simbolizando el poder de Dios. Y se han encontrado piedras verticales como esta en varios otros sitios cananeos también. Por otra parte, el dato más importante que se tiene sobre los dioses cananeos proviene de las estatuillas hechas a imagen de los dioses, y existe una diferencia entre dioses y diosas. Las imágenes de los dioses se hacían en metal, en bronce fundido, y hay 2 tipos de dioses principales. Uno es el dios más antiguo que está sentado, llamado El. Es el dios más viejo.
Luego está Baal, el dios más joven, un guerrero por lo que lleva un arma y tiene gestos agresivos. Esa es la diferencia entre las generaciones de los dioses, entre el mayor y el menor. En cambio, las estatuillas femeninas se hacían en arcilla, generalmente en base a un molde que se hacía en piedra o cerámica. En ese molde presionaban la arcilla y la imagen de la estatuilla se cocía en el horno, convirtiéndose en una figura femenina. Ahora bien, solían representar a una mujer desnuda con peinado egipcio llevando una flor de loto en la mano o a veces en ambas manos. O a veces la diosa está sentada sobre un león, así que vemos la influencia egipcia en las imágenes de las diosas cananeas. Es necesario mencionar de que hay un hallazgo extraordinario en el sitio de Lajish, encontrado en un templo de la edad del bronce tardío. Es una gran hoja de oro y en ella se ve la imagen de una diosa desnuda sobre un caballo con una flor de loto en la mano. Quizás esa diosa haya sido adorada en ese templo que se encontraba en la ciudad de Lajish. Ahora, otro de los sitios que nos habla de la religión cananea es Ugarit, que se encontraba en el norte del territorio cananeo. Esta ciudad es enorme, con palacios, templos y varias viviendas. Y en Ugarit se encontraron muchos documentos escritos. Se trata de tablillas de arcilla, pero no en el idioma acadio de Mesopotamia. Ugarit desarrolló su propio alfabeto, tallado en tablillas de arcilla. Ahora, en esta ciudad se encontraron varios documentos, pero los más interesantes son los religiosos, que hablan del norte de Ugarit, hablan de los dioses de Baal, de Anat, de conflictos entre Baal, Mot y Yam. Y cuando se encontraron estos textos ugaríticos, la gente empezó a tener una mejor comprensión de la tradición bíblica. Por ejemplo, en el texto sagrado, Dios creó el mundo incluyendo el agua, y en el Ugarit, el agua lucha contra Dios. Es un aspecto interesante de la tradición bíblica. Leemos en los textos bíblicos que Dios creó a Leviatán, la gran bestia del mar. ¿Y qué sucede en los textos ugaríticos? Esa bestia del mar lucha contra Baal, pero el texto bíblico nos habla de un solo Dios que creó el mundo y no hay lugar para una lucha entre Dios y las criaturas. Entonces podemos ver que en cierto modo algunas tradiciones bíblicas están relacionadas con las cananeas. En síntesis, podemos decir de que según la arqueología, los cananeos adoraban a diferentes elementos de la tierra y construían un templo en su honor, de tal manera que en cada ciudad-estado haya el palacio del rey y al costado un templo. Ahora bien, los nombres de los lugares tenían los nombres de sus dioses y por último, los dioses masculinos eran hechos de bronce fundido, más las diosas femeninas eran hechas de arcilla que luego eran cocidas en el horno.